Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Están? ¿O ya se fueron? Me alegra verlos a cada uno de ustedes en esta reunión. Me alegra poder saber que han podido llegar a este lugar, a alabar al Señor. La verdad que es una alegría muy grande poder estar unánimes en la casa del Señor. Gracias. Hoy quiero compartir con ustedes, los que toman nota, pueden empezar a anotar. El mensaje de esta noche se titula Aposentos. Aposentos. No sé si ustedes sabrán qué son los aposentos, pero en la antigüedad, les cuento un poco, los aposentos eran las habitaciones que se encontraban en la parte de arriba de una casa. Estos aposentos mayormente servían para recepcionar a las personas que sean como más distinguidas, personas que sean importantes. Entonces los aposentos servían para poder hospedar, ¿sí?, a ciertos visitantes que se merezcan honor. Pero también los aposentos servían para el verano, porque muchas veces hacía calor. Sabemos que en Israel el clima no es como el de acá, que es bastante agradable, sino que es mucho más caluroso. Entonces, las personas utilizaban los aposentos para ir a la parte superior de la casa y poder refrescarse, porque eran lugares más, podríamos decir, como más ventilados. Estos aposentos, no todos lo tenían, solamente las personas que tenían mayores recursos podían tener un aposento. Ustedes imagínense que acá hoy en día no todos tienen una casa de 2 plantas, no todos tienen una habitación para huéspedes, solamente algunas personas que tienen la posibilidad de construir una habitación aparte. Pasaba lo mismo, el aposento era un lugar muy especial. Entonces yo en esta noche te quiero hablar acerca de esta palabra. El mensaje va a rondar en cuanto a esta palabra que es aposentos. En la Biblia se nombra varios aposentos, pero yo hoy te quiero nombrar algunos, sí, creo que son 3 o 4, que están en la palabra y que son muy importantes tenerlos en cuenta. Primero te pido que me acompañes a Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Acá vamos a ver un aposento específico. La palabra dice lo siguiente: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olívar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, ¿sí? Esto hace referencia a una habitación de arriba, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Creo que todos recordamos este día tan importante que marcó la historia para siempre, porque en el aposento alto, después que Jesús se fue al cielo, los discípulos se reúnen en este aposento alto para esperar la venida del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Justamente hace unas semanas también Rubén nos hablaba acerca de este tema de la presencia de Dios. Creo que la mayoría conocemos que los discípulos se reunieron en un aposento alto junto con otras personas, que en total eran 120, se reunieron para orar y esperar allí a el Espíritu Santo. Lo cierto es que antes de este aposento, que va a ser un aposento glorioso, porque el Espíritu Santo los va a llenar completamente y van a empezar a hablar en lenguas y van a empezar a evangelizar y se van a extender por los confines de la tierra.
A pesar de que este aposento marca un momento importante en la historia del Evangelio, pero antes de este aposento hubo otro aposento que es del que te quiero hablar esta noche. Este otro aposento, vamos nuevamente a la Biblia, lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 14. Te pido que busques también Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Versículo 12 al 15. Esta historia también es muy conocida y dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y prestemos atención a esta parte. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Podemos ver entonces que este primer aposento, lo podríamos llamar, es un aposento donde se reunieron los discípulos para celebrar la Pascua. Hasta ese momento, para los judíos, la Pascua era el momento en que conmemoraban su salida de Egipto, especialmente el momento donde la muerte no se llevó a ningún ser querido de ellos, sino que la muerte pasó por alto de sus casas. Hasta ese momento la Pascua para los judíos significaba eso. Entonces ellos dicen que en el primer día de los panes sin levadura fueron a preparar la Pascua en el aposento alto para comer junto con el maestro. Esto es muy sorprendente porque ellos no sabían quién era la persona que los iba a recibir, sino que solamente recibieron instrucciones del maestro y actuaron en base a la fe y pudieron llegar a este aposento alto. Ahora, el aposento alto de Pentecostés era un aposento que iba a ser de poder y de gloria. Pero el aposento de la última cena, este primer aposento, iba a ser un aposento de tristeza, un aposento de corrección, un aposento de preocupación. ¿Por qué? Porque era una noche, la última noche que Jesús pasaba con sus discípulos. Era una noche, un aposento de tristeza, porque ellos sabían que Jesús iba a ser entregado a los romanos para ser crucificado. Entonces este aposento no era como el segundo aposento donde la gloria de Dios iba a caer, sino que este aposento significaba un lugar de tristeza, de preocupación, de lágrimas. Y muchas veces quizá te ha pasado que tú esperas que Dios llene tu vida por completo, esperas un aposento de Pentecostés. Pero muchas veces va a ser necesario primero pasar por un aposento de la última cena, por un aposento donde Dios tenga que confrontar nuestras vidas, donde tenga que corregirnos, donde tenga que moldearnos. Estos aposentos nos muestran a nosotros que antes de los discípulos ver la gloria de Dios y la llenura del Espíritu Santo, hubo un aposento donde tuvieron que derramar lágrimas, donde tuvieron que ser corregidos, donde tuvieron que ser confrontados con la realidad que iban a pasar. Otra de las cosas muy interesantes de esto es que en este aposento alto de la última cena, lo podríamos llamar, Jesús reveló 3 cosas que nadie más hasta ese momento sabía. Es decir, que Jesús se reunió con sus discípulos, con las personas más íntimas, con sus amigos. Se reunieron en ese aposento y Jesús les reveló 3 cosas.
La primera es el nuevo pacto, es decir, la institución de la cena del Señor. Si bien por profecía se había hablado del nuevo pacto, no todos estaban conscientes de que ese día Jesús iba a ser crucificado y por lo tanto iba a dar lugar a un nuevo pacto. Por eso en Mateo 26, 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, que en este aposento alto Dios le estaba dando a conocer su nuevo pacto, su nueva perspectiva, lo que ellos iban a realizar a partir de ahora. Ellos iban a estar cubiertos con la sangre del Cordero, y no cualquier Cordero, sino que Jesús sería el Cordero. Él estaba revelando algo poderoso que hasta ese momento nadie más podía conocer. Pero saben que hay otra cosa interesante, y es que los discípulos se reunieron junto a Jesús, eran 12. Pero en un momento dice que Jesús lo despacha a Judas y le dice, ve y haz lo que tienes en mente. Es decir, que en esa noche Judas lo iba a entregar. Y cuando Jesús lo saca a Judas de la cena para que vaya a hacer lo que ya había planeado, él recién empieza a comentar sus promesas y su pacto. Es decir, que el nuevo pacto le estaba siendo revelado a aquellos discípulos que tenían intimidad con Jesús y que iban a seguir de allí en adelante con Jesús. Estaban todos los discípulos excepto Judas. ¿Por qué? Porque Judas iba a traicionar a Jesús. Judas no iba a ser parte ya del plan que se venía de ahora en adelante. Entonces Jesús empieza a hablar del nuevo pacto y también en esa cena, en segundo lugar, habla de la promesa del Espíritu Santo. Vamos a Juan 14, te animo a que puedas buscar en tu Biblia, Juan 14, del 15 al 17. Juan 14, del 15 al 17. Dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos o guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve y ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Leemos nuevamente esa parte. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Allí dice mora con vosotros. Hasta ese momento estaba morando con ellos, pero después dice y estará en vosotros. Es decir, que en ese momento Jesús les estaba diciendo, les estaba prometiendo que el Espíritu Santo vendría a morar con ellos. Eso nadie más lo sabía. Si bien también había profecías, si bien Jesús había hablado del Espíritu Santo, pero en ese momento Dios les dice clara y llanamente que el Espíritu Santo vendría a morar con ellos. Entonces, en ese aposento alto tenemos dos cosas que son muy buenas. Primero, que conocen el nuevo pacto. Conocen que a partir de ese momento Jesús iba a ser el Cordero que daba su vida por ellos, que los santificaba y que limpiaba de pecado. Y también les estaba dando la promesa del Espíritu Santo. Repasemos para ver si alguien se perdió capaz en el camino. Tenemos un aposento alto de Pentecostés, donde los discípulos se reúnen junto a mujeres y junto a un montón de personas, en total 120, esperan la llenura del Espíritu Santo. Pero antes de ese acontecimiento tenemos un aposento alto de la última cena con el Maestro, donde se reúnen solamente
los 12 discípulos, pero al momento de Dios revelar sus promesas, Judas ya no está. O sea, es 11 discípulos y Jesús. Ahora bien, en el aposento alto no solamente tenemos cosas buenas, sino también cosas que seguramente en ese momento fueron difíciles. A mí me gusta pensar que cuando leo la Biblia, veo los evangelios, y todos sabemos que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, pero también sabemos que fue escrita por seres humanos. Y al leer la palabra me doy cuenta de que Mateo, Marcos y Lucas dan muy pocos detalles acerca de esta cena. Pero Juan, él escribe todo con detalle. Esta última cena él escribe cuando Jesús le lava los pies. Y también escribe Juan acerca de la corrección de Jesús hacia ellos. Ustedes imagínense que eran 11 discípulos en ese momento y cuenta en el libro de Juan que los discípulos empezaron a decir, yo soy el mayor. ¿A cuánto no nos ha pasado en la casa, verdad? Yo merezco que me sirvan, a mí me tienen que servir, ¿yo por qué tengo que hacer esto? Y los discípulos dice que empezaron a discutir entre ellos quién era el mayor, quién había estado más tiempo con Jesús, quién había servido más, quién había hecho más milagros. Empezaron a hablar entre ellos de quién era el mayor y quién merecía ser servido. Entonces Juan lo relata esto de una manera muy especial para mí. Y dice que en ese momento, cuando ellos discutían acerca de quién era el mayor, Jesús les corrige y les dice que el mayor de ellos debe hacerse el menor. Y dice, y quien manda tiene que actuar como el que sirve. En ese momento, unos discípulos que discutían de quién era el mayor y quién merecía más, son corregidos por el maestro. En la última cena, ustedes fíjense que más antes Jesús corrige algunas cosas, pero en esa última cena Jesús estaba corrigiendo por última vez frente a frente a sus discípulos, diciéndoles lo que ellos debían hacer. Y por otra parte, en esa última cena también tenemos un Pedro tal vez un poco orgulloso. ¿A cuánto no nos ha pasado eso? De que muchas veces decimos, sí, con el Señor hasta la muerte. Con el Señor yo le voy a servir aunque me esté muriendo en un hospital, yo le voy a seguir sirviendo, aunque me falte yo le voy a seguir sirviendo. Y ese fue el rol de Pedro. Dice que Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús anunció que iba a ser crucificado, Pedro le dice, yo te voy a seguir hasta la muerte, Jesús, yo. Y dice que los discípulos empezaron a decir, yo también. Y todos allí vieron como los niños, yo también te voy a seguir. Y Jesús en ese momento lo mira a Pedro y le dice, lamento decirte que esta noche vos me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Un Pedro que en ese momento seguramente tuvo que agachar su cabeza y que no entendía por qué Jesús le decía eso. Pero en esa última cena, en ese aposento, Jesús le estaba corrigiendo una vez más a Pedro antes de su partida. Es muy interesante ver que en este aposento hubo corrección de parte de Jesús. No solamente hubo promesas y no solamente hubo pacto, sino que también hubo corrección de parte del Señor. ¿Y cuántas veces a nosotros tal vez nos gustaría que Jesús venga y nos llene de su poder? Pero también qué lindo es estar en el primer aposento recibiendo la corrección del Señor. Te invito a que abras en tu Biblia en Salmos capítulo 25, versículo 14. Salmos capítulo 25, versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Quizás por eso es la explicación de por qué Judas
no está junto a Jesús en el momento de la revelación. Porque dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Quizá por eso Judas no estuvo en ese momento, porque tal vez no tenía una comunión íntima con Jesús. Vamos a Salmos 51:6, un poquito más adelante. Salmos 51:6. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Este es otro de los versículos que también respalda el hecho de que el momento en que Jesús corrige a sus discípulos es porque los amaba, es porque necesitaba decirles a sus discípulos lo que ellos debían hacer y cómo debían preparar sus corazones para ese momento. Es muy lindo cuando nosotros recordamos el momento de Pentecostés, pero ahora pensando en este aposento, nos damos cuenta de que al momento de Pentecostés llegaban 11 discípulos, después se sumó Matías, 12, y más otras personas que se iban sumando a ellos. En total 120 personas que habían sido ya corregidas por Dios, que entendían el pacto de Jesús, que entendían las promesas del Espíritu Santo. Entonces, a ese aposento alto llegaban personas no perfectas, sino personas que tenían un corazón moldeable, un corazón dispuesto a ser corregido. Imagínense si a ese aposento llegaban 12 discípulos discutiendo de quién era el mayor. Seguramente Pedro no iba a querer servir a María, la mamá de Jesús, ni a las mujeres. Seguramente iban a llegar discípulos diciendo que sirvan las mujeres. O capaz que iban a llegar discípulos peleándose por quién hizo más estando con Jesús. Pero a ese aposento llegaron discípulos que ya habían sido corregidos por Jesús. Entonces en ese aposento, y no crean que fueron 3 días, fueron semanas, creo que en total fueron, si no me equivoco, 7 semanas entre el momento que Jesús le da la promesa hasta el momento que el Espíritu Santo llega a ese lugar. Imagínense lo que es convivir. Ustedes imagínense que nosotros, los que estamos acá, nos agrupemos un día y digamos, vamos a estar 5 semanas en la iglesia orando y clamando. ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a servir? ¿Quién va a decir, bueno, yo hago esto, yo hago aquello? ¿Quién lo va a hacer? Imagínense que tenemos que llegar a ese momento, ¿no? De decir, vamos a convivir 5 o 6 semanas. Y los discípulos era peor porque ellos no sabían cuándo iba a llegar el Espíritu Santo. Ellos tenían la promesa, pero no el tiempo. Ellos no sabían en qué momento, ellos tenían que esperar y pasaba un día y se acababa el pollo, pasaba otro día y se acababa la carne, pasaba otro día y ya no tenían para el mate. Entonces imagínense lo que es tener que esperar una promesa de parte de Jesús, pero sabiendo que eso iba a pasar. No hubiese sido posible si Jesús primero no corregía a sus discípulos en lo íntimo, en lo secreto, entre ellos. Ellos fueron corregidos por Jesús en lo íntimo. Y yo te animo en esta noche que es lindo cuando el Espíritu Santo llena todo, es hermoso y lo debemos esperar. Pero también anhelemos en nuestros corazones ser corregidos por Dios en lo íntimo, en lo secreto. Porque cuando Él corrige en lo íntimo, en lo secreto, cuando tú sales afuera no eres avergonzado. ¿A cuántos no nos ha pasado? A mí me ha pasado de que cuando somos pequeños a veces nos llevan a la calle y estamos encaprichados con algo. Y empezamos a llorar, nos tiramos al piso. Bueno, yo no me tiré nunca al piso, pero capaz que a alguno le pasó de tirarse al piso y empezar a gritar que yo quiero esto, yo quiero esto. Y ustedes saben, la mayoría quizá conoce, a aquellas mamás con la mirada asesina, ¿verdad? Creo que todos saben. Bueno,
esas miradas que vos sabés que si te portás mal y te ha mirado de esa manera, sabés que al llegar a casa no te va a ir nada bien, ¿verdad? Creo que a muchos nos ha pasado. Pero qué bueno y gracias a Dios que es solo una mirada en la calle y un azote en la casa. Porque imagínense que el azote sea en la casa. Estaríamos avergonzados, ¿o no? Va en la calle, perdón. Es difícil o no afrontar la situación, es demasiado vergonzosa. Pero si nuestros padres nos corrigen en lo íntimo, es lindo. Porque al final, bueno, llorás y decís qué malo que es y qué sé yo. Pero después te das cuenta de que fue por tu bien cuando ya sos grande. Y lo mismo pasa con el Señor. El Señor nos quiere corregir en lo íntimo para que después no seamos avergonzados en público. Y depende de nosotros correr a Él para que Él nos haga conocer esa intimidad y esa corrección. Otra de las cosas que también quería resaltar en este punto es que si recordamos un poco al rey David, fíjense que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que se dejó corregir por Dios. Ustedes recordarán que David en sus aposentos, él oraba, él buscaba a Dios, él clamaba a Dios, él buscaba la dirección de Dios. Pero también fueron en esos mismos aposentos donde pecó contra Dios con Betsabé. Es decir, que él convirtió sus aposentos de un lugar de presencia de Dios, los convirtió en un lugar de pecado. Pero lo más lindo de esto es que él supo ser corregido por Dios. Y algo que yo les quiero leer, no hace falta que lo busquen, pero dice que David cuando peca contra Betsabé, Natán, el profeta, le habla a David para corregir su pecado. Y escuchen lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y le daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Y presten atención, esto está en 2 de Samuel 12. En el versículo 12 dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces vemos que David pecó en secreto con Betsabé, pero Jehová lo que hace es exponerlo en público. Esto es lo malo, pero recuerden que hay un versículo que dice que los que buscan a Jehová en lo secreto serán recompensados en público. Entonces, de la misma manera que actuaron nuestros padres alguna vez de corregirnos en secreto, el Señor quiere corregirnos en secreto para no exponernos después públicamente. Y de la misma manera, si nosotros nos apartamos del Señor y pecamos en lo secreto, Dios después termina avergonzando en público. Y eso no es bueno, claro que no, pero es necesario, porque es mejor ser corregido por Dios que después estar sufriendo las consecuencias. Y eso creo que a todos nos ha pasado con nuestros padres, ¿o no? A todos nos ha pasado. Yo recuerdo que mi mamá siempre me decía: yo te llego a ver en un baile, te llego a ver que te escapaste en algún momento de la casa. Yo te voy a agarrar de los pelos y te voy a llevar a la casa. Y eso a mí me hizo dar mucho miedo, ¿entienden? Yo sabía que eso quizás no lo iba a cumplir tal cual, porque sé que capaz que no se animaría. Bueno, ahí está mi mamá presente, dice que sí se animaría. Sí se animaría. Bueno, Dai, ya sabes. Pero imagínense lo difícil que es para un adolescente ser corregido públicamente. Para mí lo hubiese sido muy vergonzoso que lo hiciera. Entonces, tratemos cada día de buscar a Dios y que Él nos corrija en secreto. Y que en secreto nuestro corazón tome la corrección y en público podamos servir al Señor con un corazón íntegro. Para no ser corregidos así, ¿no? Porque si no... Bien. Por otra parte, recordemos que después de este aposento, del aposento de la última cena,
Se viene un momento de transición donde Jesús es crucificado y luego resucita al tercer día. Pero fíjense que en estos 3 días de proceso muy duro, los discípulos se ocultaron en otro aposento. No sé si era el mismo en el que estuvieron en la última cena. La Biblia dice que ellos se ocultaron en un aposento porque tenían miedo de los judíos. Ellos tenían miedo que los judíos vayan a buscarlos. Entonces se ocultaron en un aposento. Y en este aposento los discípulos estaban preocupados. Yo imagino que fue de esa manera porque no era fácil la situación de saber que el maestro ya no estaba y que las promesas habían quedado allí en el aire. Entonces ellos se ocultan en este aposento y cuando se ocultan dice que después de la resurrección Jesús se les aparece y de allí los manda a que se reúnan para el Pentecostés. Lo que a mí me sorprende es que muchas veces a nosotros nos ha pasado también de que Jesús tal vez Dios nos responde rápido o quizás no encontramos en Dios lo que necesitamos y tendemos a ocultarnos en nuestros aposentos, en nuestra habitación. Muchas veces nuestra habitación ya no se convierte en un lugar de gloria ni de presencia de Dios, sino que nuestra habitación muchas veces se convierte en un lugar de tristeza, de preocupación. A muchos nos ha pasado de que nuestra habitación empieza a ser testigo de nuestras lágrimas, de nuestro miedo, de nuestra preocupación, de nuestro llanto desconsolado. ¿A cuánto no nos ha pasado de que en nuestra habitación muchas veces nos enojamos, renegamos, discutimos, hablamos mal de otras personas, nos sentimos mal, estamos siendo orgullosos? A veces nuestros aposentos sirven para eso, para ocultarnos y para estar tristes, para estar preocupados. Y quizás cuando estamos en estos aposentos es cuando nosotros debemos recordar esta palabra, de que hay un aposento que los discípulos lo vivieron y es el aposento de la presencia de Dios. Por eso yo en esta noche te animo y que nos animemos entre todos, que si tú en este momento estás en un aposento donde estás oculto, donde estás preocupado, donde estás llorando, donde estás afligido, yo te animo que conviertas tu aposento, ya no en un lugar de ocultismo, sino que conviertas tu aposento en un lugar de la presencia de Dios, en un lugar donde la búsqueda de Dios se haga implacable, donde empieces a poner alabanzas al Señor, que ese aposento deje de ser de tristeza, de enojo y de duda, y que ese aposento en el que tú estás se convierta en un lugar donde alabes a Dios, donde exaltes a Dios. Creemos, sí, que la situación es difícil. Obviamente la situación muchas veces es complicada, pero debemos recordar que tenemos por un lado la promesa del Espíritu Santo y por otro tenemos el pacto de Jesús para con nuestras vidas. Y no hay nada más importante y más precioso que tener el pacto de Jesús ya consumado en la cruz del Calvario y tener la promesa del Espíritu Santo que estaría con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, yo no sé en qué aposento te encuentras. Quizás estás en el aposento de la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo llega. Quizás estás en el aposento donde Dios te está corrigiendo, donde Dios te está moldeando. Quizás estás en el aposento oculto, donde no quieres que te vean, donde estás entristecido y afligido. Cualquiera sea el aposento, no olvides que hay promesa de Dios y que hay pacto de Dios. Si estás en el aposento de búsqueda de la presencia de Dios, yo te animo en esta noche que continúes buscando, que continúes orando, porque la promesa está en la palabra y el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Entonces, no importa el tiempo, pueden ser que sean 5, 6, 7 semanas, 1 año, 2 años, continúa esperando, porque el Señor lo ha prometido y Él lo va a hacer como lo ha prometido en su palabra. Por otra parte, quería comentarte también de que en este aposento en que muchas veces se ocultan las personas por la tristeza, por la preocupación, pero también
hay aposentos que muchas veces sirven para el pecado, como lo planteaba con la historia de David. Y no sé si ustedes habrán escuchado, pero yo lo escuché cuando fuimos de viaje de egresados con mis compañeros en 5º año. Y ellos decían, fuimos a Carlos Paz. Ellos en el colectivo iban diciendo, lo que pasa en Carlos Paz se queda en Carlos Paz. No sé si habrán escuchado ustedes esa frase, pero tiene mucho que ver con que lo que pasa en ese lugar, que obviamente es malo, no debe salir al exterior. Y si ustedes escucharon esa frase, es porque algo malo seguramente estaba gestándose en ese lugar. Por eso mis compañeros, yo me acuerdo que decían eso. Sin embargo, cuando nosotros vemos cada uno de los aposentos, vemos que nada quedó en oculto. Y cuando nosotros convertimos nuestros aposentos en un lugar de pecado, vamos a intentar ocultarlo, que nadie se entere. Pero cuando nosotros convertimos nuestros aposentos, nuestra habitación, en un lugar de la búsqueda de Dios, vamos a querer que esto se conozca. Y esto es lo que pasó en Pentecostés. En Pentecostés, los discípulos se ocultaron, eran 120. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y los llenó completamente, lo que pasó en el aposento no se quedó en el aposento, sino que fue extendido por todas las naciones. Entonces, cuando hay algo oculto, es algo que está mal. Porque cuando es algo bueno, quiere ser expandido por toda la tierra. Entonces, que nuestros aposentos, si tal vez se convirtieron en un lugar de pecado, de ocultismo, empecemos a procurar que nuestros aposentos se conviertan en un lugar de la gloria de Dios, para que eso se expanda no solamente a nuestra familia, sino también a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Y yo esto lo hablo porque recuerdo que a mí muchas veces me gustaba quedarme sola, porque cuando yo estaba sola podía hacer lo que yo quería, podía ver lo que yo quería, podía comportarme como yo quería. Pero una vez que conocí al Señor, mi habitación dejó de ser un lugar de pecado y empezó a ser un lugar de la búsqueda de Dios. Hoy también me gusta quedarme sola, pero no para pecar contra Dios, sino para buscar la presencia de Dios. Por eso me encanta a veces cuando estoy sola, porque sé que puedo alabar al Señor, puedo orar al Señor. Y eso es lo que yo te quiero compartir en esta noche. Que tu habitación se convierta en un lugar de la búsqueda de Dios. Que cuando te quedes solo, no busques, ver Netflix u otra cosa que tal vez no te edifica, sino que busques al Señor. Que tu habitación se convierta en una búsqueda del Señor. Quiero leerte este versículo. Te pido que me acompañes a Marcos capítulo 4, versículo 22. Marcos capítulo 4, versículo 22. Y acá vamos a respaldar esto de ocultar las cosas. Y dice, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Y muchas veces nuestros aposentos quizás se han convertido en un lugar de ocultar cosas. Pero yo te animo en esta noche que al regresar a tu casa conviertas tus aposentos, tu habitación, en un lugar de la presencia de Dios, porque allí hay bendición. Voy terminando con esto y te pido una vez más que vayas conmigo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 11. Vamos a leer unos cuantos versículos más y terminamos. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 15. Este versículo también nos compartía Rubén hace 2 semanas atrás.
Perdón, vamos a leer el 9, ¿sí? Segunda de Samuel 6, 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Leemos una vez más el 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando yo leí esta historia, muchas veces quizás cuesta un poco entenderla. Después veía una serie acerca de Obed-edom y después empecé a escuchar la canción de Barak de Obed-edom acerca de la presencia de Dios. Y hace 2 semanas Rubén nuevamente nos hablaba acerca de Obed-edom. Y cuando pensaba en esta persona, me preguntaba por qué Dios se había enojado con Uzá. Uzá era un sacerdote que estaba llevando el arca de Jehová hacia la ciudad de Jerusalén. No sé si todos vinieron hace 2 semanas cuando Rubén explicó esta historia, pero la cuento nuevamente. El rey David decide llevar el arca de Jehová hacia Jerusalén. Y dice que en ese trayecto de llevar el arca iba en un carro junto con bueyes que la trasladaban. Y cuando el arca estaba yendo en el camino, dice que los bueyes tropiezan y el arca está a punto de caer. Y dice que Uzá, que era uno de los sacerdotes, agarra el arca, pone su mano para que el arca no se caiga, y al instante Jesús dice, Dios se enoja contra él y muere. Dice que en ese momento David tenía miedo, temía de Jehová porque había matado a Uzá, el sacerdote. Es un momento muy triste porque la Biblia relata que toda la gente venía cantando con panderos. Imagínense, era como una reunión espectacular donde iban los címbalos, las trompetas y todos danzando, contentos, y de repente el arca está por caer y Dios mata a Uzá. Es decir, que un momento de celebración se convierte en un momento fúnebre porque muere un sacerdote por la mano de Dios. Era un momento trágico. Y entonces David dice que decide llevar el arca a la casa de Obed-edom geteo y la deja allí. A mí me parecía un poco extraño de que simplemente por querer agarrar y hacer una buena obra de agarrar el arca para que no se caiga, Dios mate a un sacerdote, pero bendiga a Obed-edom. Y me pareció aún más interesante cuando me di cuenta que acá dice geteo, y justamente buscando acá no sé cómo se diría, en las referencias de la Biblia, dice que geteo significa que él era filisteo. Entonces eso me pareció todavía más extraño y digo, ¿por qué el Señor mató a un sacerdote, pero bendijo a un filisteo, cuando los filisteos eran enemigos de Israel? Y después de la lectura y también de ver esta serie, fui comprendiendo que lo que Dios está buscando, lo que estaba buscando en ese momento y aún hasta el día de hoy, es el respeto por su presencia, es el respeto por lo sagrado. Y seguramente cuando hablamos de este trayecto en el que iba el arca, todos sabemos que Dios había ordenado que el arca sea llevada por los levitas en la mano, a fuerza, no que sea llevada en un carro tirado por bueyes. Si ustedes recuerdan, el arca llegó a Israel después que los filisteos la secuestraron. El arca llegó en un carro por bueyes, pero los filisteos no sabían de la orden de Dios. Pero en realidad el arca siempre tenía que ser trasladada por los levitas
no en un carro. Entonces este detalle, y más el detalle de que Uzá haya tocado el arca cuando estaba prohibido tocar el arca, esto hizo que Dios se enardeciera y lo matara a Uzá. Y esto me hizo temer mucho. Y ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con los aposentos? Pues bien, dice que Obed-edom recibió el arca en su casa y dice que la presencia de Dios lo bendijo. Cuando nosotros dejamos entrar la presencia de Dios en nuestra casa, también debemos tener en cuenta de que debemos respetarla, que debemos ser respetuosos, no solamente con las cosas sagradas, sino también con su presencia. Y una prédica, hace muy poco mi mamá me pasó una prédica, porque a veces uno dice, no, yo sí hago bien esto, y esto me sale bien, y esto lo cumplo. Pero mi mamá me pasó una prédica, y en esa prédica la pastora decía que muchas veces vamos a la iglesia y no tenemos respeto simplemente por el hecho de estar usando el celular o levantarnos a cada rato en la reunión para ir al baño. Y yo ahí me quedé, no puede ser. Porque yo a veces cuando estoy en la transmisión, muchas veces me pongo a revisar el celular y a veces voy y veo un mensaje, me llegó un mensaje y digo, sí, qué importante que este mensaje, entonces lo respondo. Y cuando escuché esta prédica dije, o sea que el respeto hacia Dios es tan minucioso que uno debe tener respeto aún en eso. Y en esta casa, si nosotros realmente creemos que está la presencia de Dios, entonces debemos respetarla aún en los detalles mínimos, aún en aquello que nosotros digamos, bueno, pero no creo que Dios se enoje por eso. Y algo que me sorprendió es que esta pastora decía que muchas veces estamos en la reunión y nos levantamos a contestar una llamada, como diciéndole al Espíritu Santo, tú puedes esperar, pero esta llamada no puede esperar. Entonces eso me llegó tanto al corazón, porque lo he experimentado, lo he vivido en la iglesia. Me he levantado muchas veces al baño continuamente, a tomar agüita, al baño nuevamente, a comprar algo al negocio. Entonces como que cuando escuché eso, dije, el respeto a Dios es mucho más exigente de lo que yo pensaba. Y algo que me sorprende de Obed-edom es que a pesar de ser filisteo, y a pesar de no conocer la palabra como la conocía el sacerdote, a pesar de no llevar vestiduras blancas como las llevaba el sacerdote, el filisteo fue bendecido por Dios porque respetó la presencia de Dios en su casa. Y dice que Dios lo bendijo grandemente. Entonces quizás esta es la primera vez que tú vienes a la iglesia. Quizás recién te estás empezando a congregar, quizás estás pensando en bautizarte. Yo te digo en esta noche y te aconsejo que tal vez no sepas toda la Biblia, pero hay algo que es esencial y es respetar la presencia de Dios. Porque cuando nosotros respetamos la presencia de Dios en nuestra habitación, en nuestra iglesia o a donde vayamos, no hace falta perseguir bendiciones, sino que las bendiciones nos alcanzan. Cuando respetamos la presencia de Dios, no es necesario correr en búsqueda de oportunidades, sino que las oportunidades te buscan a ti y te alcanzan, porque respetamos la presencia de Dios. Dice que después que Obed-edom fue bendecido, dice que David decidió nuevamente traer el arca a Jerusalén. Y fíjense esta diferencia. La primera vez lo llevaron en bueyes, en un carro, pero la segunda vez cumplieron tal cual estaba escrito. Y es más, dice que cada 6 pasos que las personas daban con el arca, se ofrecía sacrificio. Es decir, que aún dieron más todavía de lo que estaba dicho. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer. Tratar de ver en qué nos estamos equivocando. Si tal vez, así como yo, han visto su celular continuamente o han salido constantemente,
nos animemos los unos a los otros a respetar la presencia de Dios en esta casa para que Él se sienta honrado. Porque no hay nada más importante que respetar la presencia de Dios. Porque no hay nada más importante que llegar a esta casa y saber que venimos a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que Él merece toda nuestra atención, que Él merece toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Él es la persona más maravillosa que existe en este mundo y necesitamos respetarlo porque Él se lo merece, porque Él es más que vencedor. Entonces, cuando yo pensaba en esto, mi corazón también se sentía mal, porque cuántas veces no le fallamos a Dios en las cosas cotidianas, en las cosas más simples. Y al leer esto me daba cuenta de que muchas veces nos encontramos en diferentes aposentos, pero en el aposento en que nos encontremos, necesitamos respetar la presencia de Dios. No buscar las bendiciones, sino buscar respetar la presencia de Dios. No sé si me da el tiempo, acompáñame a Jeremías 35:1. No, esperen, perdón. Vamos primero a Primera de Crónicas 26:4. Primera de Crónicas 26:4. Quiero que todos leamos esta parte para que veamos que no solamente Dios bendijo a Obed-Edom en ese momento, en esos 3 meses, sino que también bendijo a su generación. Y seguramente tú necesitas que tus hijos, que tus nietos, que tus bisnietos sirvan al Señor. Y yo acá te voy a dar el secreto. Dice Primera de Crónicas 26:4-8. Los hijos de Obed-Edom: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto Sacar, el quinto Natanael, el sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai. Todos eran hijos de Obed-Edom. Y dice, porque Dios había bendecido a Obed-Edom, o sea, le dio un montón de hijos. Y dice, también de Samaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores. Dice, señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Samaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías. Y fíjense esto, dice, todos estos, los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-Edom. Y quizás tú dices en esta hora, Dios me bendice, Dios me va a bendecir. Pero si respetamos la presencia de Dios en nuestros aposentos, Dios va a hacer de tus hijos hombres robustos y valerosos. Tus hijos, tus nietos, los nietos de tus nietos, todos van a servir al Señor. Y no faltará Señor sobre la casa, no faltará Señor sobre el servicio. ¿Por qué? Porque respetaste la presencia de Dios. No te hizo falta quizás usar mantos blancos como los sacerdotes. Quizás nunca usaste un micrófono, pero si respetaste la presencia de Dios en tus aposentos, entonces allí habrá bendición, no solamente para ti, sino para todos los que te rodean. Termino con esta historia. Ya me estoy extendiendo. Dice que hubo un tiempo donde Jeremías Dios habló a Jeremías y dice que lo mandó a buscar a los recabitas. Los recabitas eran un pueblo nómade. Y dice que les dijo, Jeremías, anda y trae a los recabitas y ponelos en el aposento de la casa del Señor, o sea, en la casa de Dios. Llévalos a la casa del Señor y allí serviles vino y convidales. Entonces Jeremías fue y llevó a los recabitas a la casa del Señor, a uno de los aposentos de la casa del Señor. Y dice que los llevó y les convidó vino. Y dice que cuando les convida el vino, los recabitas,
dicen, no, nosotros no vamos a tomar porque nuestro Padre nos dijo que no debemos tomar vino y que no debíamos apartarnos de los mandamientos de Jehová. Entonces, ahora te lo leo, está en Jeremías 35:16, por si después lo querés leer en tu casa. Dice, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. O sea, Dios estaba refiriendo al pueblo de Israel. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas. Ahora sí escuchen esto. Dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Quiero poner un punto ahí. ¿Por qué? Los recabitas dice que eran hijos de Jonadab, y Jonadab era descendiente de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés. Por lo tanto, no pertenecía al pueblo de Israel. Es decir, que el pueblo de Israel había salido de Egipto, había visto el mar abierto, había visto el pan caer, había visto un montón de milagros en ese trayecto, pero sin embargo continuaba desobedeciendo la voz de Dios. Pero los recabitas no habían visto el mar abierto, no habían visto ni habían comido el maná. Los recabitas no habían vivido con los israelitas, pero sin embargo obedecieron más a Dios que los mismos israelitas. No habían visto nada y habían obedecido. Ahora vamos al siguiente, porque me quedé allí para hacer este paréntesis de que los recabitas no eran parte del pueblo de Israel. Y dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta promesa es para los recabitas. Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No les prometió dinero, no les prometió bienes, les prometió su presencia todos los días. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que los recabitas nunca hicieron estructuras, o sea, casas, nunca se sedentarizaron porque ellos eran nómades. Nunca lo hicieron porque decían que esas costumbres les pertenecían al pueblo que no conocía a Dios. Pero como ellos conocían a Jehová de los ejércitos, no se alinearon a sus costumbres. Entonces, Dios no les prometió más nada, solamente que la presencia de Él estaría todos los días. Esto también pasó en un aposento. Quiero terminar diciéndote esto y haciéndote referencia nuevamente. Hay un aposento alto de la presencia de Dios que vemos en la Biblia, pero también hay un aposento de la última cena donde debemos ser corregidos. Yo te invito que si tú estás pasando por un momento de presencia del Señor y has encontrado al Espíritu Santo y es un momento glorioso en tu vida, pero no olvides volver continuamente al aposento de la última cena, donde Dios quiere corregirte, quiere moldearte. Si tal vez estás pasando por el momento de un aposento de oscuridad, de tristeza, yo te animo a que conviertas tu habitación en un lugar de la presencia de Dios. Pero sea cual sea el aposento donde tú estés, nunca olvides que cuando Dios está, Él merece nuestro respeto y nuestra mayor gratitud. Él es el Señor y Él se merece todo lo mejor de nosotros. Oramos, hermanos. Señor,